Hola, ya estoy por aquí otra vez. Creo que ya sabes que mi estilo a la hora de diseñar es bastante arquitectónico, con líneas muy puras y pocos artificios. A veces incluso roza el minimalismo. Pues bien, no sé si será por la pandemia o por todos los cambios que se han producido en mi vida en los últimos años, pero llevo desde el principio de este año queriendo explorar otras zonas. Me apetece hacer algo más orgánico, menos puro y pulido, más sucio. En definitiva, quiero jugar con otras formas y en ese camino estoy experimentando en algunos momentos. Tengo que decirte que me resulta dificilísimo cambiar el concepto, la estética, la forma de trabajar, ya que es algo que te hace sentir insegura. Puede incluso llegar a ser frustrante. Pero a pesar de todo eso, es un cambio divertido en el que aparecen engendros, donde descubres un montón de propiedades nuevas de la arcilla, creas volúmenes que antes ni sabías que existían. Así que en este caso he intentado crear una forma inspirada en los erizos de mar. Como arcilla he elegido el color turquesa de la gama Translucent de Cernit, pues creo que esta semitransparencia y el propio tono están en consonancia con el tema elegido. Acondiciona bien y haz una lámina en la posición número 3 de la máquina de pasta. Con un cortador redondo de 2 centímetros de diámetro más o menos, corta unos 10 o 12 círculos. Voy a usar un molde de silicona de los que ya te enseñé hace unos cuantos vídeos. Coloca uno de estos círculos en el agujero más grande del molde de silicona. Con tu dedo pulgar, ajusta el círculo de arcilla polimérica al molde. Saca con cuidado el círculo, ya verás cómo sale muy fácilmente. Dobla el círculo de manera que los extremos encajen. Cierra bien todo el borde. Repite el proceso para todos los círculos. Con una cuchilla muy flexible corta el borde. Esto sellará toda la unión. Haz un pequeño cilindro con la arcilla turquesa.
Recorta para que tenga la misma longitud que las piezas dobladas. Clava este cilindro en un punzón. Coloca cada una de las piezas alrededor de este eje. Haz un poco de presión para que se peguen completamente. Ajusta bien también en los dos polos. Para darle un toque más orgánico, pellizca y retuerce un poco cada una de las piezas. Hornea durante unos 30 minutos a unos 125 grados centígrados. Ahora toma un poco de pintura acrílica blanca brillante y moja un cepillo de dientes viejo en ella. Lanza sobre la pieza la pintura hasta conseguir un punteado orgánico. Deja secar. Pasa un alfiler de bisutería, haz una anilla en el extremo superior y pasa tu cordón o cadena favorito. Ya lo tienes. Te recomiendo que intentes hacer este ejercicio. Puede parecer sencillo, pero aumentará una barbaridad tus habilidades en el manejo de las piezas de arcilla complejas. Y ya, antes de despedirme, quiero contarte que en mi tienda de Etsy tienes mis tutoriales con un 40% de descuento en este momento. Aprovecha la oferta porque quedan pocos días. La dirección de mi tienda está en la caja de la descripción del vídeo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.